Lección divina del 16º domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. Señor Jesús, venimos ante ti hoy con mucha esperanza y te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que podamos meditar tu palabra y tengamos frutos abundantes de solidaridad y fraternidad con nuestros hermanos y en nuestra familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del enemigo. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos la lectura del capítulo de las parábolas. Con las de hoy Jesús intenta iluminar algunos aspectos del reino que Él ha venido a inaugurar e instaurar en la tierra. El hilo conductor lo da la imagen del reino de los cielos, imagen central en la predicación de Jesús. Esta quiere delinear simbólicamente el proyecto que Dios tiene en relación al hombre, al cosmos y a la historia. Un proyecto de armonía y de salvación.
Al ilustrar este proyecto de reino, convergen en el texto las tres parábolas: la cizaña, que es la principal, y las dos paralelas, la de la semilla de mostaza y la de la levadura. En esta trilogía de narraciones de Jesús explica la fuerza transformadora y la expansión del reino de Dios, pero también y al mismo tiempo su perenne exposición a los peligros de este mundo. Jesús aborda con mucha pasión el tema del reino. Este es el mensaje favorito de su ministerio. Su predicación describe las funciones y el carácter del Padre en el marco del tratamiento del tema del reino. El significado del reino se construye en la reserva del sentido que aporta cada parábola, cada historia, cada vivencia. Es interesante cómo el término del reino de los cielos constituye una de las expresiones más características del lenguaje evangélico. Incluso puede considerarse el anuncio esencial del Evangelio. Examinando con detenimiento estos textos, nos revelan que ni Jesús ni sus discípulos dieron una definición del reino, solo se limitaron a anunciar ya su presencia, respondiendo de esta manera a las antiguas esperanzas del pueblo de Israel que esperaba, basándose en las Escrituras, la venida del Eterno. El reino es el proyecto de salvación que Dios, en su amor infinito, quiere realizar por medio de Cristo. Reino que en su fase inicial en la tierra se identifica con la comunidad de los discípulos de Cristo y por lo tanto con la iglesia. Ojo con esto, se identifica. No es que el reino de Dios sea la iglesia. La iglesia es la que tendrá la tarea y la gran misión de hacer posible el reino y tendrá que continuar con esta gran tarea que Jesús le va a dejar a la iglesia. Bien, ahora sí nos vamos como acercando a las parábolas. Vayamos primero a la parábola del trigo y la cizaña, que de suyo el mismo Jesús la explicará. ¿Qué podemos decir nosotros? En esta primera parábola, Jesús intenta agregarle un significado más al reino de Dios, el de llevarnos a entender que el reino puede instalarse en medio de la raza humana, de su miseria, de su egoísmo. Por lo tanto, no importan las circunstancias a las que tenga que enfrentar, el reino prosperará a pesar de todo. Es decir, nada puede limitarlo, nada puede detenerlo. Aunque la realidad parezca invencible, aunque los obstáculos puedan parecer que no se pueden derribar, el reino de Dios siempre va a prosperar. Por lo tanto, este mensaje trae esperanza. Así como el trigo se va abriendo camino entre la cizaña, así también el reino de Dios se abre camino entre lo desagradable, lo miserable, lo extraño y lo nocivo. Podemos decir, al final solo permanecerá el producto de la buena semilla. ¿Qué más podemos decir? Nos movemos permanentemente entre la injusticia de la realidad que nos agobia y la justicia que el reino de Dios propone dentro de nosotros. Hay muchas cosas que se oponen a los valores del reino y pueden incluso poseernos, pero al mismo tiempo el reino y lo que opera coexisten en la misma realidad. ¿Qué es la buena semilla en nuestra realidad? ¿Cuál es la cizaña? La buena semilla será la de la solidaridad, la misericordia y la justicia. Se abre paso por en medio de las indiferencias, la miseria, la injusticia y la corrupción. El texto propone un mensaje de esperanza entre una terrible realidad que intenta estorbar la institución
o la instalación del reino. Nos invita a seguir sembrando, laudando, influenciando, invirtiendo y en consecuencia esperando una excelente cosecha. Imagínense a los apóstoles en el primer tiempo de la persecución de los judíos. No se detuvieron. Ahora hablemos de las siguientes generaciones de cristianos perseguidos también por los judíos y más adelante por Roma. Llegar a este gran imperio presente en tantos lugares y desde la persecución de Nerón podría parecer un trabajo inútil, pero los cristianos no se achicaron, no se intimidaron ante tanta cizaña, sino que fueron valientes, tan valientes que no le tuvieron miedo al martirio. Y en muchos tiempos, así les decía hace un rato, la iglesia que tiene la tarea de hacer posible la instauración del reino, tiene que seguir creyendo aunque haya tantos obstáculos. Vemos a lo largo de la historia de la iglesia cómo afronta situaciones difíciles o adversas, pero no tienen miedo, no se ha detenido y seguirá dando muchos frutos, aunque implique muchos mártires, mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Y siempre nuestra mirada tiene que estar presente al final, al tiempo final, cuando se conservará el trigo y la cizaña será destruida totalmente. Es pues como una invitación a tener mucha esperanza, no quedarnos en lo meramente terrenal, porque si no causaría desaliento, desánimo. Diríamos, ¿para qué seguimos si esto parece que no prospera? Bueno, pues ahora sí podemos decir que las otras dos parábolas son como una respuesta que pretenden dar a manera de acción una continuidad a la parábola del trigo y la cizaña. Es decir, aunque nos movamos entre la cizaña y la cizaña pueda parecer más abundante, pueda parecer como que nos desborda, ahora sí el trigo que se va a fortalecer con la parábola, con estas dos parábolas que vamos a continuar, vemos cómo nos invitan a la esperanza. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos en estas dos parábolas? Miren, es muy interesante que nos vayamos acercando. Por una parte, la semilla de mostaza, que por menor que sea el bien que hacemos, este se puede volver grandioso en la vida de las personas y en el mundo cuando se suma a tantas otras pequeñas acciones de bien y de solidaridad. Sobre la levadura, Jesús nos muestra que la práctica del bien, aunque casi invisible, tiene el poder de transformar la realidad como la levadura transforma toda la masa, haciéndola crecer. Bueno, eso es como una pequeña introducción para que veamos entonces cómo ante la cizaña nosotros tenemos que ser un trigo fuerte como sintiéndonos como esa semilla de mostaza, pero también como esa levadura. Bien, ahora sí nos acercamos a las dos parábolas, en las que Jesús deja claro que las semillas pequeñas son formadoras o van formando una vida más humana, más cristiana. Jesús nos invita pues a tener como una gran esperanza, a ser atrevidos, a, como les decía, no achicarnos, a no tener miedo, a creer en algo mejor. Bien, de las dos parábolas pequeñas, la primera, la de la semilla de mostaza, que es una semilla la más pequeña de todas, pero cuando crece se convierte en un gran arbusto. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto del Padre tiene unos comienzos muy humildes, pero con una fuerza transformadora, que ahora ni siquiera nos las podemos imaginar. Debemos ser capaces de captar el lento crecimiento del reino de Dios. Crecerá y dará mucho fruto. En la segunda parábola, la de la levadura, sin que nadie sepa cómo, la levadura va trabajando silenciosamente. Va trabajando silenciosamente la masa hasta fermentarla por completo. Así sucede con el proyecto humanizador de Dios.
una vez introducida en el mundo, llega como una transformación, podemos decir silenciosamente, de la historia humana. Dios no actúa imponiéndose desde fuera, sino que desde dentro va humanizando al mundo, atrayendo las consecuencias de sus hijos hacia una vida más digna, más justa y más fraterna. Por lo tanto, hemos de confiar en Jesús. El reino de Dios siempre es algo humilde, pequeño en sus caminos, en sus inicios, pero Dios está trabajando ya entre nosotros, promoviendo la solidaridad, la verdad, la justicia, el anhelo de un mundo más dichoso. Hemos de colaborar con este camino iniciado por Jesús, este camino que Jesús, en el cual creyó y por el cual le apostó. También nosotros tenemos que creerle, con lo pequeño, con lo sencillo. Creo que aquí es también una invitación como a quitarnos como esa tanta idea de lo numeroso, de lo grandioso. A veces tenemos como retiros y queremos que lleguen 1000 personas. Empecemos por lo pequeño. Miren, ahora, por ejemplo, nuestro plan diocesano de pastoral, en la línea del proceso de evangelización, nos invita a ir a los más alejados, en los sectores, trabajando en las pequeñas comunidades. Y de verdad, el día que nos comenzamos este trabajo, vamos a ver cómo desde lo pequeño, bien trabajadas las casas de oración, que después pasan a ser pequeñas comunidades, logran ser un gran fermento. Entonces, así, ante la realidad igual global, a veces nos intimida, nos da miedo, pero no tenemos que creer nosotros en que tenemos que ser como esa semilla de mostaza que puede dar como que puede crecer, puede dar mucho fruto, y un fruto grande, un fruto fascinante, algo grandioso, algo esplendoroso. Bien, quiero compartirles algo a propósito de confiar en lo pequeño que después se hace grande. Y comento una anécdota de Santa Teresa de Calcuta. Dicen que cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, ahí estaban también, en un momento casi como de encuentro, otros premios Nobel, no sé, física, de esa gente de ciencia. Y entonces, pues, ya saben, ¿no? Esa gente a veces, como decíamos en otro domingo, los sabios de este mundo que son arrogantes, prepotentes. Bueno, pues imagínense a esos hombres así de grandes conocimientos, un premio Nobel de física, de matemáticas, así de medicina, que sienten que su propuesta es más grande, ¿no? Que su premio Nobel es más grande que el de Teresa. Bueno, pues esos hombres así bien arreglados, con una apariencia así de hombres poderosos, se acercan a una mujer de baja estatura, a una mujer que su hábito no es de telas finas, sino como de manta, sencilla, pequeñita. Y entonces se acercan y uno de ellos, así muy soberbio, irónicamente, se burla de Teresa y le dice: Madre Teresa, a ver, dime tú, ¿qué tu trabajo con los pobres, qué sentido tiene? Sigue habiendo muchos pobres en el mundo. Tú no haces nada. Ayudar a unos cuantos pobres no quita la pobreza en el mundo. Y dicen que al terminar esto, muchos se rieron junto con él, porque lo que pretendían era humillar a Teresa. Pero Santa Teresa de Calcuta, fíjense, una mujer sencilla, pequeña, pero guiada por el Espíritu, los mirará con ternura y les va a decir: mi trabajo que yo hago en Calcuta, o la que hacen mis hermanas en algunas partes del mundo con los más pobres, es como un granito de arena en la playa. Y entonces ese hombre preparado se burla, dicen que soltó una carcajada y que dijo: Madre Teresa, ¿pero qué es un granito de arena en una inmensa playa? Y nuevamente todos se burlan. Y Teresa, con el corazón sencillo y el espíritu grande, le dice: mire, a ver, respóndame esta pregunta. ¿Qué no es la playa
sino un conjunto de granitos de arena? Bueno, pues entonces mi granito de arena unida al de muchos más en el mundo, porque hay mucha gente que también trabaja por la justicia, por la paz, por la verdad. Unidos todos esos granitos de arena juntos, formamos una inmensa playa. ¿No cree usted? Dicen que cuando dio esta respuesta, la Madre Teresa, con un corazón sencillo, dejó callado a ese hombre sabio y entendido, arrogante y prepotente, quedó achicado, y en cambio la Madre Teresa de Calcuta quedó como una mujer grande. Bien, les comparto esta experiencia porque así debe ser nuestra actitud. Miren, así como de manera general nosotros, estas 3 parábolas las podemos hacer así como haciendo unos ejemplos prácticos para nuestra vida. A veces pensamos que es mucha la cizaña, ¿no? Entre tanta envidia, entre tanto odio, entre tanta mentira, entre tanta injusticia, podemos decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues ya ahí, desde lo pequeño, desde tu familia, que tú vayas haciendo el reino, que tú vayas educando a tus hijos en la verdad, que tú vayas enseñándole a tus hijos a rezar, a creer en Dios, a ser responsables, a ser buenos ciudadanos, a cumplir con sus obligaciones, a ser buenos estudiantes, buenos vecinos, buenos hombres, que en un futuro serán los mejores esposos, los mejores empresarios, los mejores profesionistas, los mejores obreros. Y eso lo van a transmitir a sus nietos, a sus hijos, a sus cónyuges. Entonces imagínate una labor que tú haces con 5 hijos, se puede multiplicar ya con sus familias con otros 30, luego esos 30 con otros 60, y así es el reino. Entonces no tenemos nosotros que achicarnos y tener esa actitud de ser levadura, de ser semilla de mostaza. Es cierto que nuestra acción puede parecer tan pequeña y tan insignificante, pero a ver, díganme, ustedes tienen sus casas. ¿Cómo empezaron sus casas? Comprando ladrillos, comprando piedras, los que hicieron la cimentación todavía con piedra, o comprando el cemento, la varilla. Así poco a poquito fueron haciendo hasta cuando ya vieron los cimientos, los castillos levantados, y luego dicen, bueno, vamos por el block o por el tabique. Ya después vieron las bardas levantadas. No, pues ahora vamos por el colado. Ya viene, ya ven su casa y dicen, qué padre, ¿no? Bueno, pues ahora vamos con los aplanados, los pisos. Y ya ven su casa así. Bueno, pues ahora vamos por las puertas, por la herrería. Vamos a pintarla. Bueno, pues ahora vamos a amueblarla. Y así van. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubieran soñado desde el principio con tener una casa? Se hubieran quedado sin nada. Sin nada. Entonces, algo semejante es el reino. Nuestra acción es pequeña, pero va siendo una obra grande, una obra maravillosa de alto impacto. Bueno, pues estos son los elementos, queridos hermanos, que nuestra lección divina nos deja en este domingo, que nos ayuda a hacer para que realicemos la lección y la reflexión en nuestras casas, en nuestras familias, los que ya están trabajando en sus pequeñas comunidades, y también nos sirve para prepararnos para el Evangelio del domingo siguiente. Pues que estos elementos que la parroquia de San Vicente Diácono y Mártir nos ofrecen puedan ayudarnos a todos, tanto a la feligresía de San Vicente como a las otras personas que nos siguen por otros lados a través de las redes sociales. Pues que el Señor los colme de bendiciones y los llene de su santo amor. Y por favor, recuerden, no pierdan la esperanza ante la adversidad. No hay obstáculos que no se puedan derribar. No hay enemigos invencibles. Diría San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por lo tanto, podemos creer que podemos ir transformando la realidad desde lo pequeño, desde lo sencillo, siendo levadura, siendo semilla de mostaza, aún en medio de la cizaña, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Que el Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre y que los haga muy felices. Padre bueno, Padre eterno, tú que siembras semilla en esta tierra, te pedimos que siembres también la semilla de la fraternidad en nuestro corazón. Sabemos que hay ocasiones en que la cizaña quiere plantarse, y aunque tú permites que podamos distinguir, hay ocasiones en que no somos capaces de ver, en que no somos capaces de escuchar, aunque tengamos oídos. Ayúdanos a que nuestra fe crezca como fermenta la levadura. Ayúdanos a que nuestra caridad, a que nuestra compasión tenga frutos en la comunidad. En estos tiempos tan difíciles que encontramos, hace falta voltear a ver a las otras personas. Acompáñanos y envíanos a tu Espíritu Santo para que a través de Él no nos sintamos superiores a los demás por vivir la fe, sino que seamos humildes y nos apoyemos unos a otros para que crezcamos juntos ante tus ojos y que algún día todos podamos brillar como el sol. Acompáñanos y danos la protección de la siempre Virgen María, ella que guió los pasos de tu Hijo Jesús en la tierra y estuvo en todo momento. Puede también ser nuestro ejemplo para vivir en fraternidad. Que poco a poco podamos continuar con esta misión en la tierra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.